Continuando con la historia, luego de las presentaciones y que el duelo comenzara, era momento de ver cómo se llevaría a cabo la pelea. Pero antes de ello, el sistema le notificaba al prota lo siguiente. Revelación de copia de seguridad del sistema de revisión de mandamientos. Primer mandamiento, deber, no haría de la vista gorda ante las desgracias ajenas, relevancia a más. Segundo mandamiento, restricción, no puede percibir espíritus, apoyo, 50% del daño adicional. Tercer mandamiento, juramento, salvaré el mundo. Fermac Dama relevancia grado A. Apoyo, aumento del estado en un 100%. El aura, el maná, fuerza, agilidad, resistencia, aura y maná todos se habían duplicado. Las tres pasivas del prota se habían incrementado y duplicado. Regeneración del guerrero persistente aumentaba en un 100%, tolerancia al dolor y comprensión del dominio igual. Núcleo de aura medio, almacenamiento 3500. Da un paso para derrotar a Fermat Damak y salva al mundo. Buena suerte, héroe Corin Lodge. Luego de este mensaje por parte del sistema reanudamos el combate. Ahora era una pelea entre un lancero y un guerrero. Una pelea completamente callejera. Fermac utilizaba su velocidad para acortar la distancia que había entre ambos, mientras que el prota preparaba sus técnicas de lanza para intentar alejarlo y mantener la distancia. Ambos sabían perfectamente que eran la contra el uno del otro. Mientras que uno intentaba acortar la distancia, el otro buscaba la forma de mantenerla. Fermac vio una oportunidad y decidió acercarse al prota lo más pronto posible, pero Corin terminó utilizando su lanza como apoyo para elevarse por el aire. Y antes de que aterrizara, Fermac ya se preparaba para atacarlo una vez más, pero el prota no se lo iba a permitir tan fácilmente, realizando así una ondanada de 7 ataques a una gran velocidad antes de aterrizar, cosa que por supuesto terminó tomando por sorpresa a Fermac, pero aún así el hombre ya se esperaba el punto en el que el prota aterrizara. Aprovechando la oportunidad, utilizó las runas de velocidad para acercarse y acortar la distancia una vez más entre ambos. El prota hizo todo lo posible para contrarrestar su ataque, pero Fermac, pese a saber que su brazo podía ser cortado con aquel ataque, continuó avanzando, hasta que terminó dándole un fuerte puñetazo al prota en el rostro, golpe el cual desestabilizó un poco al prota, pero Fermac no perdió el impulso. Continuó avanzando para continuar arremetiendo contra el prota con bastante fuerza. Corin no comprendía qué era lo que estaba pasando. Ahora estaba siendo acorralado en un combate cuerpo a cuerpo a muy corta distancia. Su lanza era prácticamente inútil en ese tipo de combates. Fermac lo sabía perfectamente y seguía atacando, seguía presionando constantemente. Corin ya había sentido lo que era recibir un golpe de lleno por parte de Fermac, pero sabía claramente que ese no era todo su poder, así que no podía detenerse, esperaría la oportunidad perfecta para preparar un contraataque. El prota sintió que el siguiente ataque iba a ser el decisivo por parte de Fermac, pero en ese momento el hombre antes de golpear al prota terminó abriendo su mano, cosa que dejó al chico bastante confundido. Antes de que pudiese reaccionar, su oponente terminó sujetando fijamente su lanza. En ese instante decidió grabar una runa con su otra mano para así poder mover la lanza a gran velocidad, empujándola hacia un costado hasta que terminó incrustándose contra un árbol cercano. El guerrero rápidamente acortó la distancia entre ambos para comenzar a atacar con mucha más fuerza e ímpetu que antes. Corin terminaba recibiendo de lleno todos los ataques e incluso había sido mandado a volar luego de aquel ataque. El chico, pese a todo ello, se preparó y manteniendo la calma intentó recuperar su lanza utilizando las habilidades de su runa. Pero algo estaba pasando, ya que su lanza se había incrustado demasiado profundo en el árbol y no podía salir. El chico quedó sorprendido por lo que estaba pasando, pero más desconcertado aún quedó al darse cuenta de que Fermac se había posado justo detrás de él. El guerrero comenzaba a realizar fuertes ataques. Luego de esquivar, Corin también se preparaba para utilizar sus artes marciales, dando a entender que él también es un peleador que se basaba en las artes marciales y no podía depender únicamente de su lanza para defenderse todo el tiempo. El prota terminó realizando una poderosa técnica de la palma de los 8 trigramas en ese momento, pero pese a lo que había hecho quedó completamente sorprendido luego de que su andanada de ataques no tuviera ningún tipo de efecto. El guerrero le dijo al chico que pese a que sus ataques con la lanza son excepcionalmente buenos, sus ataques cuerpo a mano desnuda dejan mucho que desear, ya que ni siquiera terminó haciéndole el más mínimo rasguño. El prota se encontraba preocupado por lo que estaba pasando, pero más preocupante aún fue el gancho que terminó recibiendo en uno de sus costados. El golpe fue lo suficientemente fuerte como para romper algunas cuantas costillas del prota. Fermac no se iba a detener allí, tenía que acabar con el chico lo más pronto posible para poder escapar, así que volvió a atacar el mismo punto en múltiples ocasiones, empujando al chico constantemente hacia atrás con cada golpe que le daba. El prota lo único que podía hacer era retroceder. Ahora ni siquiera bloqueaba los ataques de su oponente. El guerrero, viendo la oportunidad perfecta, decidió acabar con todo con ese último ataque.
pero antes de que lo pudiese alcanzar, el chico terminó recuperando su lanza y bloqueando el ataque. El guerrero no comprendía qué era lo que estaba pasando, se preguntaba cómo había sido capaz de recuperar su lanza, pero al estar demasiado concentrado en su oponente no pudo notar lo que había hecho el prota. Todo ese tiempo se dejó empujar únicamente hacia una dirección, hacia el árbol en el cual se había incrustado su lanza, y ahora que la había recuperado era momento de preparar un contraataque excepcional para devolver todo el daño. El prota terminó realizando múltiples estocadas a gran velocidad, ataques los cuales terminaron alcanzando a su oponente realizándole múltiples heridas en el cuerpo. E incluso la misma lanza del prota tuvo el poder suficiente para mandar volar a Fermac unos cuantos metros hacia atrás. El hombre se reincorporó rápidamente al combate. Le afirmaba al chico que había sido asombroso y rápidamente terminó quitándose su chaqueta para revelar las heridas que ahora poseía. Le dijo al chico que sus ataques estuvieron cerca de ser ataques fatales. Aún así no podía pasar por alto el hecho de que era momento de dejar de jugar, era momento de tomárselo en serio. El prota se burlaba de él afirmando que a pesar de todo lo que estaba haciendo todavía seguía jugando a ser un profesor. Fermac le dijo que hablando de ese tema era momento de dejarlo a un lado, era momento de terminar con todo eso lo más pronto posible, grabando con su propia sangre unas cuantas runas en su antebrazo para comenzar a preparar un contraataque. Vemos las runas que el prota había grabado en el suelo. Fermac, utilizando sus habilidades de la sombra, comenzó a hacer que algo emergiera del suelo, destruyendo por completo las runas que el prota había creado y levantando una especie de espacio cerrado. Había realizado una invocación rápida, Paraíso Fortaleza de las Sombras. El tercer mandamiento de Fermac entraba en acción. Juramento, serviré a las sombras. El hombre le dijo que había borrado todas sus insignificantes runas y ahora era momento de que pudiese utilizar un poder mucho más allá de la comprensión del chico. Además, estaba completamente seguro de que no le sería para nada fácil el borrar esas sombras, comenzando a materializar todos sus esbirros detrás de él. Fermac le dijo al prota que era momento de presenciar su propia derrota, lanzándose de frente a atacar al chico. Pero el prota ya se esperaba algo como esto, preguntándole si acaso no se trataba de un duelo uno contra uno. Fermac le preguntaba al chico que a qué se refería, pero Corin le dijo que era un completo cobarde. Sacando la mandrágora dorada, el prota le dijo que era momento de pasar a la verdadera acción. La mandrágora comenzó a dar un fuerte grito y esto hizo que la mayoría de las invocaciones de Fermac, las sombras, comenzaran a desaparecer. El hombre se encontraba sorprendido por lo que estaba ocurriendo, y ahora nos comienzan a hablar sobre el poder que posee esta mandrágora dorada. Su poder es 7 veces mayor al de una mandrágora normal, y su ataque mágico no puede ser bloqueado por absolutamente nada, y aunque sea una bestia demoníaca de las sombras no puede soportar el rugido de la única mandrágora de grado épico del mundo. El prota, notando que los tímpanos de Fermac se habían destruido, le dijo que si acaso intentaba soportar algo como eso. Y ahora, viendo que el prota sufría el mismo daño, le mencionaba a Fermac que ya se lo había dicho, definitivamente iba a perecer en ese sitio. El prota le preguntaba qué era lo que estaba tratando de hacer. Aunque intentara con todas sus fuerzas acostumbrarse, tenía que revelarle algo importante. Posee una regeneración bastante avanzada. Al mismo tiempo, los efectos como dolores y estados alterados son menos efectivos en él. Así que, por supuesto, lo puede soportar. Pero, ¿cuánto tiempo podrá soportarlo Fermac? Y además, ¿cuánto tiempo le llevaría a acostumbrarse a ello? Pese a las burlas del prota, el hombre rápidamente terminó convocando a sus sirvientes de sombra, preparándose para atacar todos al mismo tiempo a una gran velocidad. El prota, notando que esto no iba a servir para nada, rápidamente pasó al contraataque, pero una de las sombras inmediatamente terminó sujetándolo. Esto hizo que el prota tuviese que utilizar sus habilidades, pero descuidó su espalda por unos segundos, siendo el tiempo suficiente para que Fermac se posara justo detrás de él, dándole un fuerte golpe al prota que lo mandó a volar por los aires unos cuantos metros. Ahora Fermac, utilizando la runa de velocidad, acortaba la distancia que había entre ambos y al mismo tiempo se apoyaba de sus sombras. El prota le dijo que realmente no lo podía entender, pues ¿por qué no podía entender lo que él estaba diciendo? Inmediatamente el prota se quitó sus prendas y un brillo comenzaba a hacer desaparecer las sombras de Fermac. El hombre preguntaba qué era lo que estaba pasando, pero fue entonces cuando lo pudo ver. Corin se había lanzado de frente afirmándole que era un duelo sagrado uno contra uno. Fermac supo perfectamente que eran runas solares que se habían grabado completamente en su cuerpo, aunque esa actitud parecía más la de un lunático que la de un guerrero, ya que las mismas runas comenzarían a quemar lentamente su cuerpo. Pero luego terminó recordando que el chico posee una gran regeneración. Aún así, el prota aprovechó la oportunidad para atacar a Fermac, el cual terminó retrocediendo luego de aquel ataque. Colocándose serio, el prota le dijo a Fermac que no debía de pensar en guardar sus fuerzas para después, debía de arriesgar su vida en ese combate. El guerrero lo sintió instintivamente. El lancero que se encontraba delante de él lo estaba arriesgando todo, y es un gran enemigo. Así que, por supuesto, era perfecto, tenía que dar todo lo que tenía de sí mismo, utilizando los 6 pasos, Shura.
Una técnica autodestructiva que quemaba el núcleo de aura y lo convertía en fuerza y velocidad. Esa es la habilidad de los grandes guerreros del paraíso. El prota le dijo que era excelente, entonces era momento de que él utilizara exactamente la misma técnica. Y no hay forma de que el prota no lo supiera ya que ambos pertenecen a las mismas raíces, así que por supuesto lo podía utilizar. Dos guerreros ahora lo estaban dando todo de sí mismos para ganar ese combate. Habían puesto todo en juego para llevar a cabo la pelea. El prota realizó el primer ataque, pero fue Fermac el que terminó impactando de lleno primero a su oponente. Aún así, lejos de retroceder, Corin se reposicionó debajo de su oponente preparándose para contraatacar. En el momento en el que Fermac terminó realizando un ataque, el prota terminó esquivándolo a duras penas, y antes de que su oponente pudiese reincorporarse, terminó cortándole uno de sus brazos. Este fue el punto decisivo del combate desde el principio. En el momento en el que Fermac perdió uno de sus brazos, el combate ya estaba decidido. Corin terminó utilizando su lanza para atravesar el torso de su oponente, acabando con su vida en el acto, quedando como el vencedor en ese combate sagrado entre caballeros. Fermac, antes de perecer, solamente pudo mencionar que era algo espléndido, mientras que el prota finalmente terminaba quitándole la vida y asegurando su remate. Luego de ello, el prota afirmaba que estaba realmente exhaustos, los ojos se le cerraban por sí solo, y podía escuchar aún los gritos y los lamentos de ese momento, recordando lo que había pasado en su vida anterior. Cuando se encontraron de nuevo con Fermac después de no haberlo podido atrapar en el segundo acto, estaban atrapados en un mundo de pesadillas, un infierno llamado paraíso. Murieron incontables personas en aquel combate, el prota había perdido a innumerables compañeros. Fermac, uno de los 4 reyes celestiales subordinado del rey malvado que había traído el infierno a ese mundo, Tates Baltasar. Pero en esa oportunidad no había ocurrido lo último de la vez anterior. El prota acercándose al cadáver afirmaba que ahora lo podía entender, pues no lo tenía todavía. Uno de los 4 grandes tesoros protegidos por los druidas, la piedra del destino de Falias, Liafal. Si no tenía posesión de ese objeto, eso quiere decir que más tarde debía de haberlo recibido como premio por la runa original, y sus probabilidades de ganar habrían disminuido en un 40%. Aún así, el prota había encontrado lo que estaba buscando, la runa original. El prota sabía que debía de recuperar todas las runas lo más pronto posible, ya que Tates Baltasar traería el paraíso y las sombras a ese mundo utilizando esas mismas runas. Y algo como eso nunca debió de habérselo quitado a esa persona. Aún así, el prota sabía que por algo como eso habían acabado con incontables personas, simplemente para acabar con el mundo. Y aunque entendía su ira y odio hacia ese mundo, aún así no justificaba el método ya que éste había utilizado el equivocado. Aún así, el prota terminó colapsando en el suelo. El chico pensaba que su tímpano izquierdo había estallado mientras sostenía la mandragora dorada, y además el derecho tampoco se encontraba del todo bien. Había creído ciegamente en la regeneración, pero al parecer aún así quedó gravemente herido. Incluso aunque pueda soportar el dolor, el problema es lo que había ocurrido luego del primer golpe de Fermac. Había destruido todas las costillas del lado derecho de su cuerpo, incluso su brazo y pierna derecha quedaron completamente inutilizables. El chico estuvo peleando contra su oponente sabiendo que su cuerpo estaba prácticamente al límite desde el principio. Las únicas partes de su cuerpo que se podían mover con normalidad eran su brazo izquierdo y su pierna izquierda, y además sus órganos ahora se sacudían con el más ligero movimiento. Pero a pesar de estar en esa condición, el chico era plenamente consciente de que había salido como el vencedor, pero lentamente no pudo controlarse y comenzó a perder el conocimiento. El sistema le notificaba que había derrotado a Fermac Daman. Se iban a distribuir las recompensas de los mandamientos. El prota pensaba que eso no era importante. La piedra rúnica y la mandrágora dorada tenía que conseguir la forma de poder ocultarlos lo más pronto posible. Primer mandamiento: deber no hacer a la vista gorda ante las desgracias de las personas buenas. Mandamiento: número de personas no especificado. Dificultad grado A. Recompensa: distribución equitativa de los puntos, 60. El mayor mal del mundo había sido derrotado. Se iban a otorgar recompensas adicionales. Mapa: 4 grandes tesoros, Sol de Findias. Luego de un rato el prota comenzaba a despertar, notando que ese cabello lo conocía, preguntándole si acaso se trataba de Alicia. La chica le preguntaba si acaso había despertado. El prota le preguntó por la situación y la chica le dijo que la profesora Daina fue a limpiar lo que había ensuciado ella misma, aunque estaba muy triste, pero Dron terminó regresando, mientras que Yuel y los demás se encontraban buscando al prota. Además, el prota iba a preguntarle algo a la chica, pero esta le preguntó si acaso le iba a preguntar por la piedra rúnica y la mandrágora dorada. Ella se había encargado de tomarlos. El chico le dijo que extrañamente estaba previendo todas las situaciones de ese día. Alicia, a modo de burla, le preguntó si acaso sabía que se encontraba en su espalda, así que ella podía sacudirlo si quería, pero el prota le pidió que esperara ya que si lo hacía sus órganos también se iban a sacudir. Un rato después, para que el prota descansara un poco, la chica terminó sentándose en una banca cercana.
El prota terminó agradeciéndole a la chica ya que ella le salvó la vida. Aunque Alicia le dijo al prota que no había hecho nada, pero el prota le dijo que se refería a la separación de dominio. Si no fuera por ella no habría sido capaz de poder cazar al rey de la montaña de hierro. La chica le dijo que solamente había blandido su espada una única vez. El prota dijo que es igual de importante la acción realizada que el resultado que se había obtenido. La chica le dijo al prota que si lo pensaba bien desde la asignación grupal hasta el hecho de cosechar las mandrágoras. Y cuando estaba grabando aquellas runas, la chica le preguntaba al prota si acaso se estaba preparando para esa pelea de antemano. El prota no pudo ocultárselo y le dijo que así era, pero aún así le preguntó a la chica que cómo la había descubierto. Alicia le dijo al prota que por qué peleaba solo. Incluso si luchaban juntos, hasta el final eso estaba bien para ella y los demás. Al escucharle, el prota no se lo podía creer. Dejó salir una ligera carcajada y le dijo que preferiría que murieran los menos posibles. Alicia le preguntó al prota que por qué era tan insensible. Aún así, eso no es lo suficientemente bueno después de todo. Pero de igual forma le agradecía al prota por todo el duro y arduo trabajo que había hecho. Tiempo después en el hospital, los compañeros del prota, Lark y Jagger, se encontraban llegando hacia donde se encontraba el prota, hablando sobre este y cómo se encontraba. Pero nada más abrir la puerta terminaron encontrándose con un panorama que los dejó completamente sorprendidos. En la habitación se encontraban Warren, Adisha y Mari, las cuales se encontraban preparándole cosas al prota para que pudiese comer, y los chicos incluso habían traído algunos cuantos postres. Observándolos, el prota les preguntó a los chicos qué habían traído, pero estos, enojados, comenzaron a destruir las botanas que le habían traído al prota, mientras lo maldecían internamente por ser tan afortunado. Un rato después, la mesa se había preparado con todos los postres, dulces, golosinas e incluso frutas que las chicas habían traído. Mientras Mari se encontraba dándole de comer al prota, los demás estaban preocupados por esa situación. Los dos amigos del prota comenzaban a maldecir al chico y a afirmar que realmente le tenían envidia, y además habían llegado a ese sitio prácticamente para nada. Fue entonces cuando Alicia preguntaba si acaso los amigos del prota se iban a quedar a compartir con ellos esa tarde. Pero entonces la actitud de ambos chicos cambió completamente. Ahora se sentían realmente bienvenidos en ese sitio. Cambiando de opinión tan rápido por unos simples elogios me hicieron recordar a mis tiempos de secundaria. Pero en eso alguien más terminó tocando la puerta y los chicos confundidos preguntaban si acaso alguien más iba a ir a visitarlos. En ese momento Jagger abrió la puerta y terminó encontrándose con la profesora Josephine. Pero esto era algo que el prota se esperaba. En ese momento la profesora se encontraba acompañando al director en ese momento. El prota reconoció al presidente Eriu Kazar. Pensaba que ella es oficialmente el presidente de la Academia Merkabak. El prota rápidamente saludó al presidente, pensando que por supuesto ahora es momento de sacar su carta oculta, llamándolo maestra. Un rato después el director se disculpaba con el prota por haber sacado a sus compañeros de la habitación. Pero primero tenía muchas preguntas que hacerle, a diferencia de cuando ocurrió el accidente con Mariette. El prota pensaba que todavía estaban en etapas de investigación, así que necesitaba hacer avances con la historia lo más rápido posible. El prota dijo que el profesor Fermac era un espía. Pero pese a que el chico había revelado esta información, los dos presentes ni siquiera se alarmaron o alteraron. El prota supo esto inmediatamente, pero sabía que ni siquiera esas dos personas conocían ese hecho. El prota reveló que el que estaba detrás de todo eso es Tate Baltasar. Fermac era uno de los discípulos de ese hombre. Josephine le dijo al chico que eso era imposible, ya que ese hombre hace 80 años, pero el prota dijo que los 6 pasos de la lanza infinito, los mandamientos, probablemente no lo sepan, pero él le había enseñado todo eso. Y para la información de ambos, el prota es igual. La profesora enojada le preguntaba al prota que a qué se refería con eso. ¿Acaso él también es un discípulo de Baltasar? Intentando levantarse, el prota les dijo que no tenían que actuar tan cautelosamente con él. Y además, es una información que él sabe de antemano, preguntando si acaso el presidente no es un cuerpo de repuesto, el cual todavía ni siquiera se ha estabilizado. Y quizás el cuerpo principal probablemente aún no está en un nivel en el que pueda salir del castillo. El presidente le preguntaba al chico que a qué se refería, y eso había sido porque había dudado hace 80 años atrás. Debido a la traición de su discípulo en el que más confiaba, los orígenes fueron esparcidos por todo el mundo, y solamente pudo recuperar esos dos. Incluso ese se lo iban a quitar si no hubiese sido por el prota, enseñando la runa que tenía en su posesión. Actualmente la mayoría de los 4 grandes tesoros le pertenecían a su discípulo, y después de su debida coronación, Tate Baltasar ya no será un usurpador. Lo que sucederá después es fácil de predecir, ¿o no?, llamando la atención de su maestra, Erin Danua. Había sido revelador, pero la razón por la cual la profesora Josephine, que había contado con más de 80 años de servicio, no desempeñaba como presidente todo ese tiempo era debido a eso. Ese recipiente había llegado y había aparecido de la nada y ahora era el actual presidente. Por esa misma razón, hace 80 años había otro presidente. Hace 50 años también hubo uno.
y ahora el presidente actual, Eryu Kazar. Todo ese tiempo era solamente una persona que observaba el mundo desde un cuerpo hecho con piedras rúnicas. Esa persona es Erin Danua. El director le preguntaba al prota que qué era lo que quería hacer. El prota, quitándose las prendas, le dijo que tenían un propósito en común, mostrándoles hacia todos los presentes las runas que tenía grabadas en su cuerpo. Comenzaban a preguntarle si acaso esos son mandamientos. El prota le dijo que él estaría feliz de ser su primera lanza. El presidente le preguntó al chico que a qué se refería. El prota le dijo que era para proteger el mundo, incluso podría tratarlo como un sabueso. Recordando las palabras que le había dicho su maestra en aquel momento, el chico pensaba que ahora mismo no iba a olvidar el amable sacrificio que había hecho. Y esa vez era su turno de protegerla. Tiempo después, la profesora Josephine terminaba reuniéndose con Erin, la cual estaba sentada en un trono. Josephine le dijo a la mujer que ella se encontraba en contra. Erin dijo que Tate se encontraba con vida. ¿Corin podía confiar acaso en ese niño? La maestra llamaba la atención, pero Erin le dijo que lo sabía perfectamente, no debía de confiar en alguien fácilmente. Entonces iban a observar, aunque aún no podía estar del todo segura. Comenzaba a pensar que como alguien que llevaba una carga enorme es una elección obvia no poder correr riesgos, porque todavía la información de ese niño podría ser falsa. Pero lo que no podía entender es por qué él lo miraba con esos ojos tan tristes. Erin no podía evitar pensar ahora en el prota y preguntarse quién es ese niño. Antes de las vacaciones del primer semestre se iba a hacer un reajuste en las calificaciones de los estudiantes del primer semestre, e incluso un reajuste para aquellos que debían de ser promovidos o descendidos. En función a eso, todo un evento se preparó con la mayoría de los estudiantes de la Academia Merkaba presentes. Y Mariette, comprendiendo que era el último día en el que sus compañeros iban a estar en la academia, terminó sacando todas las patatas que se encontraban en su almacén para repartirla entre todos los estudiantes. Y así es, chicos, al parecer, este estudiante es tan influyente que tiene su propio almacén de patatas. Pero en eso terminaron llamando la atención de Mariette para que se presentara al frente. Comenzaron a hablar en parte de la historia de la chica y lo que había ocurrido con el incidente del Rey de la Montaña, y además el desafortunado incidente que la chica tuvo. Pero gracias a su intervención en aquel combate y al parecer al hecho de que la chica pudo contener al Rey de la Montaña por bastante tiempo ella sola, habían llegado a una promoción excepcional para la chica. El director en persona afirmaba bastante alegre que sería ascendida a guardián de rango semiespecial. Todos no se podían creer lo que estaba pasando con Mariette. Pero aún así no dejaban de comerse las patatas que la chica les había entregado. Aún así los anuncios continuaron y ahora era momento de pasar a aquellas personas que también tuvieron un rol bastante importante en todo lo sucedido. Aunque el incidente del Rey de la Montaña había sido un incidente cerrado que no había salido de aquel edificio, la mayoría de las personas ni siquiera sabían quiénes eran los participantes en ese incidente. Incluso la traición de Fermac era algo que nadie sabía, solamente algunos altos mandos de toda la academia. Rápidamente comenzaron a llamar a las personas que habían participado en ese incidente: Granel Ludel, Joel, Alicia, Arden, Drone Warship y por último aquella persona que por supuesto era la más destacada y sobresaliente, Corin Lodge. El director afirmaba que todos esos estudiantes habían sido realmente excepcionales en ese incidente. A los presentes, excluyendo al prota, fueron ascendidos al segundo rango de inmediato. Y finalmente, luego de una exhausta plática donde el mismo director en persona participó y luego de la confirmación del ascenso de rango del prota por parte de uno de los profesores, se llegó a una clara conclusión para el chico. Corin Lodge había sido promovido al primer rango. La mayoría de los presentes ni siquiera comprendían qué era lo que estaba pasando. Había pasado del quinto rango al primer rango. El prota al escuchar eso se sentía bastante feliz, pero sabía que todo eso era para encubrir lo que había pasado con el profesor Fermac y todo el incidente que estuvo ocurriendo tras bambalinas. Aunque lo más importante para el prota es que había conseguido el privilegio de un caballero de primer rango, y ahora para él es posible establecer un gremio. Y ahora por fin empezaba a obtener la autoridad que se obtenía en el tercer año del juego. Incluso se podía obtener en el segundo año, pero tras muchos sacrificios. Así que ahora esto iba a tener un gran impacto en el futuro, e iba a absorber a todos los ases bajo su gremio. Los chicos por supuesto sentían una energía siniestra y macabra por parte del prota. Pero luego de ello los chicos se reunieron entre ellos y comenzaban a preguntarse entre todos a dónde iban a ir. La mayoría tomaron caminos completamente diferentes. Alicia fue la única que se armó de valor y le dijo al prota que por qué no la acompañaba de regreso hacia donde su familia, ya que su abuelo se encontraba llamándole la atención en múltiples ocasiones, con el objetivo de que la chica se presentara en la casa familiar. Pero el prota tenía otros planes para ese momento. Además, ni siquiera iba a regresar a su casa, ya que la última vez que fue en su vida anterior no se encontró a nadie. Esto debido a que hubo un problema con su carta y se demoró más tiempo del esperado, así que su familia simplemente se fue de vacaciones pensando que él no iba a venir de regreso.
Pero ya el prota se había preparado para llevar a cabo sus propios planes, y esto por supuesto con la compañía de Mariette. Aún así, luego de ello, el prota sabía que era algo que únicamente debería de aprovechar de hacer en ese momento, ya que después le sería casi imposible. Cambiando de escena, nos encontramos ahora en un tren mágico, donde unas personas llevaban consigo algunas cuantas armas para intentar asaltar el tren. Todos los encapuchados se habían preparado y en ese momento uno de los hombres terminó sacando algunas cuantas armas y terminó llamando la atención de todos los presentes. Estaban a punto de asaltar completamente el tren, pero mientras las personas se encontraban asustadas, el hombre con la larga cabellera afirmaba que ellos eran realmente increíbles. Incluso con su cabellera y las cicatrices que tenía en su rostro se veía bastante intimidante. Además, este personaje, comprendiendo lo lindo que es dejarse crecer el cabello, prefirió hacer crecer aún más su frente. Pero en el vagón rápidamente terminó ingresando el prota con Mariette. El hombre, notando la presencia de los recién llegados, se preparó para atacar de inmediato, pero detuvo su ataque justo en el cuello del prota, ordenándole que alzara sus manos de inmediato. Corin alzó su mano dándole un fuerte uppercut en la barbilla, mandando al hombre a volar hasta estamparse contra el techo. Incluso su cuerpo terminó saliendo por encima del tren. Sus compañeros no comprendían qué era lo que estaba pasando, mientras que el prota le preguntaba si acaso eso era lo que debía de hacer. Caballero de primer rango, Corin Lodge. Y ahora era momento de comenzar el viaje hacia el sur. Bueno chicos, hasta aquí el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden que los comentarios de estos videos se escogen de forma aleatoria para aparecer en los saludos del próximo video. Si les ha gustado, por favor dejen su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y al mismo tiempo hacer crecer aún más esta comunidad. Soy Peguito y espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.